Vale, continuamos con el patrimonio cultural material, recuerda, ¿vale? Todo lo que se refiere a arquitectura, escultura, edificios, casas, palacios, vale. Aquí es necesario recordar o saber sobre la historia de España, ¿no? Sabemos que hubo una prehistoria, después los pueblos fenicios, íberos, cartagineses, griegos, pueblos del Mediterráneo que dejaron huella en España, más o menos tiempo, ¿sí? Después los romanos, los árabes, durante los romanos y los árabes también hubo civilización judía, asentamientos judíos, y después ya tenemos las épocas más modernas, ¿no? Pero recuerda la historia de España para conectarlo con el patrimonio. Si hablamos de prehistoria, podemos mencionar las cuevas de Altamira, en el norte de España, auténtico ejemplo de arte rupestre, patrimonio de la UNESCO y único 100%. Si hablamos de los romanos que dominaron Europa y por supuesto la península ibérica, tenemos que recordar construcciones como el acueducto de Segovia, la muralla de Ávila, Tarraco, el anfiteatro romano de Mérida, el puente de Alcántara y muchos, muchos más. Los romanos, la civilización romana desarrolló ejemplos de ciudades, ejemplos de canalización del agua, ejemplos de arquitectura, saneamiento extraordinarios. Los árabes, otra civilización que se asentó en España desde el 711 hasta 1492, momento en que fueron expulsados por los reyes católicos, se asentaron en lo que se llamó el Al-Ándalus, el territorio árabe. Otra civilización, otra cultura extraordinariamente valiosa para España, era una civilización muy conocedora de las artes, las ciencias, la astronomía, las matemáticas. Por ejemplo, el cero viene del árabe, el concepto del cero. Pero si hablamos de arquitectura, mencionaremos la Alhambra de Granada, la Alcazaba, el Generalife, el Palacio Nazarí, la Giralda de Sevilla, la Torre del Oro, el Real Alcázar de Sevilla, la Mezquita de Córdoba, el Castillo de Gormaz, la Alcazaba de Málaga, una fortaleza. También cuando hablamos de alcazabas, hablamos de fortalezas. Después han pasado a ser edificios diferentes debido a añadir arquitectura encima de ellos. La Aljafería de Zaragoza o Medina Azahara en Córdoba, una ciudad espectacular que se puede visitar. Lógicamente todos estos edificios se pueden visitar. La Alhambra de Granada requiere una cita previa, un pase previo. No hay un número de personas cada día a las que se permite entrar. Si hablamos de los judíos en España, que convivieron con árabes y romanos sin problema, de hecho, Toledo es un ejemplo de convivencia de judíos, árabes y romanos. Se llamó la ciudad de las tres culturas.
¿sí? Pues si hablamos de los asentamientos judíos en España, encontraremos ejemplos extraordinarios de barrios judíos, la sinagoga de Córdoba, en Ávila, en Baeza, en Cáceres, en Úbeda, en Segovia, en Girona y en Toledo. Por supuesto, hay ejemplos extraordinarios de casas judías o estructuras judías. Hablando del patrimonio material, tenemos que hablar de los conjuntos históricos y las catedrales de Salamanca, Cáceres, Mérida, Cuenca, Burgos, León, Santiago de Compostela, Logroño, Tudela, San Sebastián, Sevilla, Plasencia o la Basílica del Pilar, donde está la Virgen del Pilar, patrona de España, ¿sí? Y cuya fiesta celebramos el 12 de octubre. Si hablamos de ciudades patrimonio de la humanidad, incluidas en la lista de la UNESCO, tenemos que mencionar Cáceres, La Laguna, Segovia, Úbeda, Cuenca, Aranjuez, Oviedo, Lugo, Tarragona. Dos ejemplos simplemente: Cuenca y su casco histórico y sus casas colgadas espectaculares. Y La Laguna, patrimonio de la humanidad desde 1999, una ciudad que no tiene murallas, a diferencia de otras ciudades, patrimonio de la humanidad, no tiene murallas, pero justamente por eso es por lo que se considera ciudad patrimonio de la humanidad. Fue la primera ciudad de paz en el continente, en el viejo continente, y La Laguna sirvió de ejemplo arquitectónico para ciudades en Hispanoamérica, ¿sí? Ciudades después de la conquista. Si hablamos de pintores o de patrimonio cultural material, hablaremos de las obras de Velázquez, Goya, Murillo, Picasso, Dalí, Miró, Sorolla, Antonio Saura, Manrique. Velázquez es un genio auténtico de las dobles perspectivas, del juego de diferentes personajes. Goya con sus etapas, diferentes etapas. Picasso, por supuesto, y su Guernica, la obra que representa la destrucción de el pueblo de Guernica en el norte de España, el pueblo que fue destruido por la Legión Cóndor de Hitler durante la Guerra Civil. Y por supuesto Sorolla con sus escenas costumbristas, escenas cotidianas, valen la pena estudiarlos. La mayoría de las obras de estos pintores se encuentran en el Museo del Prado, el museo más importante de Europa por su colección de pintores europeos. Y si hablamos de arquitectos, tenemos que mencionar, por supuesto, a César Manrique, Gaudí y su Sagrada Familia, que esperemos que esté terminada en el 2026 para celebrar el nacimiento de Gaudí, y ejemplos fantásticos del arte de Gaudí como la Casa Batlló, la Casa Milà, el Parque Güell en Barcelona, Cataluña. Y Santiago Calatrava, un arquitecto contemporáneo, polémico para unos y genio para otros.
Tiene muchas obras en España, muchas obras con su peculiar diseño, ¿sí? Y si hablamos de museos, por supuesto el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, dos museos madrileños. El primero, obras de arte clásicas, y el segundo, obras de arte moderno. En el Museo Reina Sofía se encuentra el Guernica de Picasso, el Guggenheim en la ciudad de Bilbao y la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, otro museo muy, muy especial. Si hablamos de universidades, tenemos que mencionar Salamanca, Barcelona, Madrid, que son las más antiguas. Y si hablamos de patrimonio cultural material, no incluido en la lista de la UNESCO, pero sí incluido como patrimonio nacional, deberíamos mencionar los monumentos franquistas, nuevamente entre paréntesis, porque si bien son parte de nuestra historia, son monumentos muy discutibles y representan una represión y dictadura cruel. Y en cuanto a América Latina, tenemos que mencionar las civilizaciones prehispánicas, todo lo que dejaron las civilizaciones prehispánicas precolombinas o las civilizaciones del Nuevo Mundo, ¿sí? Antes de Colón, que son los mayas, los aztecas y los incas. Sí, tenéis un resumen pequeñito. Los mayas se asentaron en la península de Yucatán, y ejemplos increíbles de su arquitectura, de sus construcciones son Copán y Tikal. Si hablamos de los aztecas, hablaremos de las pirámides de Tenochtitlán, los campos de juego de pelota también en México, Teotihuacán, y restos de ciudades, de casas y lugares de residencia en México. Si hablamos de los incas, por supuesto tenemos que hablar de Machu Picchu, pero no solo Machu Picchu, sino también Moray y otros yacimientos incas. Machu Picchu, lógicamente, es el más conocido. No solo es patrimonio cultural material, también es un ejemplo de patrimonio natural. Vale la pena visitar Perú, vale la pena visitar Machu Picchu. Mucho cuidado con la altura. Es una altura considerable. Subes en tren y se debe tomar mate de coca o té de coca para aliviar el mal de altura, ¿no? Los mareos, vértigos y náuseas que produce la subida. Si hablamos de las civilizaciones precolombinas, hay que mencionar todos los productos que manejaban, como el oro, la plata, cantidad enorme de minerales que todavía se pueden extraer, y por supuesto alimentos. Hablaremos después de los alimentos, ¿sí? Los alimentos que vinieron del mundo hispano. También tenemos que mencionar los Moai en la isla de Pascua, Chile, como patrimonio cultural material. Los Moai son figuras inmensas de piedra repartidas por toda la isla, y tienen un origen misterioso, muy, muy enigmático. Algunos tienen sombreros, algunos están en posición alineada o en solitario, auténticas joyas consideradas patrimonio por la UNESCO, que todavía presentan muchísimos, muchísimos enigmas. Si hablamos de la Edad Moderna en América Latina, tenemos que comentar sobre la arquitectura, las casas coloniales de Cuba, La Habana, el barrio de La Boca en Buenos Aires,
el Monumento a la Revolución de México, etcétera, etcétera. Es imposible, imposible cubrir tantos países en un resumen como este. Si hablamos de pintores, debemos recordar la obra de Frida Kahlo, Diego Rivera, Diego Osalle, Fernando Botero, muy interesante por sus figuras gorditas, hombres y mujeres gordos. Es colombiano, Fernando Botero. Armando Reverón de Venezuela. Frida Kahlo sería un tema fascinante para estudiar en tu IRP, en tu proyecto. Sus dolencias de espalda, su imposibilidad para tener niños, su amor hacia su pareja Diego Rivera, dieron lugar a obras extraordinarias y dignas de estudiar. Si hablamos de museos, la Casa Azul, donde se encuentra, donde vivió Frida Kahlo, y se encuentra gran parte de su obra, el Museo Arqueológico de México, con auténticas joyas arqueológicas, y universidades de Sudamérica, como México, la Universidad de La Plata en Bolivia, la Universidad de Córdoba en Argentina, la Universidad Gregorio Magno en Quito, la Pencopolitana de Chile. Necesitamos recordar aquí que muchas de ellas fueron fundadas por españoles. Pauso un poquito y terminamos el resumen, ¿sí?